los datos que indican el consumo problemático, bueno, hay ciertas preguntas que nos permiten ver qué variables pueden estar asociadas. Entonces nos permiten pensar el rol que los consumos, sean problemáticos o no, pueden tener que ver la escuela, la familia, el entorno, los amigos, el tiempo de ocio, las expectativas, la percepción de riesgo que tienen, cómo esas variables influyen. Yo no voy a, porque si no estaríamos hasta muy tarde, no voy a ver todo. Voy a mostrar algunas cosas que me parecen importantes y que nos parecen importantes que ustedes, tanto padres como los jóvenes, escuchen, porque es donde podemos trabajar para tener algunos efectos. Esto no se ve absolutamente nada, pero me van, créanme, por favor, lo que les voy a contar. Nosotros colocamos una serie de preguntas que daban cuenta de lo que algunos llaman índice de protección familiar, índice de cuidado. Son preguntas que hacen a evaluar cuánta comunicación y cuánto control hay en la familia. Preguntas tales como cuántas veces se almuerzan todos juntos o comen todos juntos. Preguntas referidas a si los padres saben qué contenido multimedia ven, observan, si conocen a sus amigos. Estamos hablando de que le preguntamos a los jóvenes cómo perciben la comunicación y el control con sus padres. Con esos datos armamos un índice de protección, que le llamamos índice de protección familiar o parental, para que entiendan. Va del 1 al 6, 6 sería el mayor punto de desprotección, intercalando estas variables, comunicación, control, y 1 sería el punto de mayor protección, ¿se entiende? 1 mayor protección, 6 menor protección, ¿se entiende? Bien, y lo que pusimos, cruzamos los datos con prevalencia de consumo. Si ustedes lo ven, es lineal. Lo que ven allá arriba, la primera línea es alcohol. Cómo a partir de menor protección familiar crece y es más prevalente el consumo de alcohol. Hay un dato, este dato es importantísimo, porque lo que nos están diciendo los jóvenes, que aquellos que menos consumen, nos están diciendo que sus padres saben qué contenido multimedia interaccionan, sus padres se interesan por lo que hacen en el colegio, sus padres almuerzan más seguidos con ellos. Ojo, estamos viendo percepción de los jóvenes. Seguimos. Miren, esto tampoco sé. Bueno, este es otro dato muy importante. Le preguntamos a los jóvenes qué creen que harían sus padres si supieran que consumen marihuana. Bueno, el 49% hablarían para que no lo haga más. Eso creen que sus padres harían. El 33% buscarían ayuda profesional. Sí. El 12% piensa que lo castigarían. El 3% piensa que harían otra cosa. Un 1,1% piensa que sus padres no se preocuparían. Bien. Y finalmente un porcentaje muy pequeño harían como que no saben nada. El 0,9. Bien. Esto es lo que los jóvenes nos dicen que creen que harían sus padres si se enteran que cómo reaccionarían si se enteran que consumen una droga ilegal. Bien. Cuando cruzamos este dato con la prevalencia de consumo, quiero que lo vean. A ver si espero. Sí, se ve. Se vio. Bien. Miren esto. Esta es la reacción de los padres arriba por la prevalencia de consumo de estas sustancias. Y es categórico. Los que piensan que hablarían o buscarían ayuda profesional, en ese grupo, entre el 75 y el 63% consumen. Los que piensan que serían castigados, el 80% consumen o ha consumido. Y obviamente los que piensan que no pasaría nada, el 92% consumen. Esto es un dato muy importante, muy importante. Como lo que se espera de los padres está relacionado con la prevalencia de consumo. Y como el castigo no aparece como algo disuasor, sino todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario. Bien. Seguimos. Ahora. Estás agitado, Raúl. Sí. Estás dejando el alma ahí. Sí. Bueno.
El rol de los amigos y sus entornos. En la mitad de los estudiantes respondieron que todos, casi todos sus amigos toman alcohol y apenas un 11% señaló que ninguno lo hace. O sea, hay una naturalización del consumo de alcohol absoluto, todos lo hacen. Solo el 90, casi el 90%. Y relacionamos el que sus amigos consuman con el consumo propio y nos dio una relación directa. Que los amigos toman alcohol está directamente relacionado con el consumo, o sea, hay más consumo entre los que tienen más amigos que consumen, eso es muy fuerte. También es mucho más fuerte en el caso del 12,5% que refirió a haber consumido marihuana. Fuera del alcohol, la marihuana es la sustancia de más fácil acceso, primero el alcohol y después la marihuana. ¿Y dónde consumen? Otra pregunta. ¿Dónde consumen? Porque tenemos que pensar dónde podemos tener intervenciones o algún tipo de dispositivo. Lugar principalmente en fiestas, festivales y en redes sociales. Bien. La oferta a través de redes sociales. Bueno, y acá viene algo muy importante. Preguntamos qué actividades de ocio que se realizaban los jóvenes y cruzamos con la prevalencia de consumo. Encontramos, por ejemplo, que aquellos que realizan actividad física recreativa, hay un efecto muy marcado en la reducción del consumo de tabaco, pero no de las otras sustancias. Pero en el tabaco sí. Y dijimos al principio que veíamos un dato, que es un incremento, una tendencia al incremento del consumo de tabaco en los jóvenes, entonces es interesante. Pero aquellos que realizan actividades artísticas, ahí sí vimos en todas las sustancias una disminución de la prevalencia de consumo. Esta fue una sorpresa para nosotros. También nuestra mirada iba a estar más dirigida o pensada en que los que hacen actividad física bajarían en todas las sustancias, bajaron solo en el tabaco. En el caso de la actividad artística fue muy marcado el hecho que los que realizan actividad artística tienden a consumir menos. Y además, otra de las cuestiones que preguntamos es cuáles son las expectativas de llegar a la universidad, de conseguir un trabajo y también una relación bastante directa sobre la probabilidad de asistir a la universidad o de mejorar su situación económica. Resultaron también protectivas. Consumen menos los que tienen más expectativas de llegar a la universidad, los que tienen más expectativas de desarrollo económico y tener un proyecto particular. Bueno, también los que perciben con riesgo el consumo, consumen menos. Eso también, digo, porque esto para el alcohol y la naturalización que a veces hay de esta sustancia. Y bueno, y después, el desconocimiento del riesgo de consumir tabaco y alcohol también opera como un factor de riesgo. Si se desconocen los riesgos que tiene el consumo de tabaco y alcohol, hay mayor prevalencia de consumo. Bien. Bien, vamos. Vamos. Así. Bueno, entonces, hasta acá rápidamente. Hay muchos más datos, nosotros parecía que esto era relevante e importante para las cosas que podemos pensar o hacer. Entonces, más consumidas son el alcohol, el tabaco y la marihuana. Hay un salto muy marcado entre los 14 y 15 años respecto al inicio del consumo de alcohol. Las mujeres muestran una prevalencia más alta de consumo de tabaco que entre los varones. Se encuentra el consumo de riesgo de alcohol, marihuana y conducta sexual de riesgo. Cuando más conocimiento de la actividad de nuestros hijos, menor la prevalencia de consumo. Este es un dato muy importante. Y a partir de esto es que, doctora, Raúl nos trajo corriendo todo, un manejo del tiempo. Yo como estaba sentada, capaz que voy un poco a otro ritmo. Pero esto es lo que aprendimos a partir de los datos. Esto es lo que, como el dato duro nos dice, ¿no? Ahora tenemos que pensar qué hacemos con esto. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos llevar o pensar objetivos que tengan que ver con la prevención? Y en principio, cuando pensamos en prevención, ustedes me dirán si les pasa así o no, pero a veces decimos, bueno, prevención es hablar de drogas, por ejemplo. Prevención es quizás centrarse en los riesgos, en las enfermedades, en los daños, es dar esa información.
Cuando llevamos mucho el foco de todo lo malo que puede pasar y trabajamos quizás desde una perspectiva buscando generar temor, perdemos de vista que la experiencia subjetiva, la experiencia de cada uno explorando con el alcohol, explorando con el tabaco, la marihuana, puede ser muy distinta a esa información que estamos tratando de transmitir. Entonces, hacer prevención no se trata de asustar a las personas y de hablarle de las drogas y de lo malo que hacen. Ese es un modelo de prevención. Sabemos que ese modelo ha tenido sus dificultades. Y trabajar en prevención es también trabajar de manera colectiva. Y esto implica que podemos poner el foco en reducir la oferta, ¿sí? Esto es un tipo de prevención, un tipo de control. Entonces podemos ver que, por ejemplo, los locales no estén vendiendo alcohol, por ejemplo, a los menores. Eso es una de las patas. La otra pata es trabajar sobre las personas que consumen. Y esto sería entonces trabajar sobre la demanda. ¿Qué función, por ejemplo, cumplen las sustancias o los consumos? ¿Qué función cumple el consumo de alcohol? Digo, porque todos sabemos que tiene una función social importante, ¿no? Y entonces también podemos trabajar haciendo prevención apuntando a las personas. Y podemos trabajar desde un lugar pensando específicamente, vamos a hacer prevención sobre estas sustancias, sobre determinadas sustancias, que nosotros estamos hablando acá de alcohol, tabaco y marihuana porque resultaron las más prevalentes, pero también podemos hacer prevención de manera inespecífica, trabajando con otras variables, con otros factores, que seguramente muchos de ustedes hacen algún tipo de intervención sin tener mucha conciencia que están haciendo prevención. Y a veces lo hacemos de manera desarticulada, y poder tener un plan de trabajo nos va a permitir articular distintas acciones. Incluso en las escuelas, cuando trabajamos cuestiones de hábitos, ya desde el jardín de infantes podemos estar haciendo prevención. Y eso es una prevención más de tipo inespecífica. Y por supuesto, ustedes quizás habrán escuchado, ¿no? que es una problemática tan compleja. Cuando hablamos de consumos problemáticos, es complejo, no hay una sola vía, un solo camino, un solo factor involucrado, sino que hay múltiples factores. Y muchos de estos factores constituyen factores de riesgo. A veces estos factores de riesgo van a estar quizás a un nivel más macro, ¿sí? Pueden ser factores de riesgo sociales, pueden estar también dentro de las escuelas, o pueden estar también en las familias y en los individuos. Afortunadamente, así como tenemos factores de riesgo que podemos trabajar para reducir su impacto, para reducir el efecto que puedan tener, podemos trabajar desde el lado de aumentar el impacto de los factores de protección, que también están en las personas, en las familias, en las escuelas y en la comunidad. Una comunidad que se involucra, que es esto lo que estamos viendo ahora. Eso es un factor de protección. Una familia en donde hay una buena comunicación, donde hay un estilo, distintos estilos, ¿sí? Pero estilos que están más del lado de la democracia, estilos donde se interviene la validación de las emociones, de lo que pasa cada uno, en cómo nos comunicamos. Eso también puede ser un gran factor de protección. Escuelas y docentes que creen en lo que hacen y creen en los y las adolescentes, en sus estudiantes, y creen en las capacidades que tienen los estudiantes de progresar y que estimulan ese progreso, ese aprendizaje. Eso también es un factor de protección. Claro que prevenir también muchas veces está asociado con, bueno, prevenir es que nadie consuma nada. ¿Ustedes qué piensan, digamos, si yo les digo hoy, nos ponemos como objetivo erradicar de la faz de la tierra para siempre de una buena vez el consumo de alcohol? No, fracasaríamos probablemente. Tenemos que pensar en objetivos realistas. Tenemos que pensar que
los consumos pueden tener una función y que a veces puede haber algún tipo de consumo que no sea problemático y un consumo que sí lo sea. Entonces, poder pensar objetivos realistas puede ser en, por ejemplo, demorar la edad de inicio. Los datos que les mostró Raúl son realmente fuertes respecto del salto entre los 14 y los 15. Ahí tenemos que pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que cambia a esa edad? ¿No? Este salto, este incremento tan marcado. Quizás podamos trabajar en correr un poquito más y que el inicio, la edad de inicio, sea más tardía. Ahora sí. Como les decía, en las familias puede haber factores de riesgo y puede haber factores de protección. Los datos que traemos nosotros hoy son muy claros respecto de cómo la manera en que nos comunicamos, en cuánto sabemos de lo que... y además, en cuánto le podemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Porque recuerden que estas encuestas son sobre la base de la percepción, ¿sí?, que ellos tienen. Entonces, ¿cómo creen ellos que reaccionaríamos los padres? ¿Qué actitudes les hemos dejado ver que tenemos con relación al consumo? ¿Qué creen ellos respecto a cuánto sabemos? ¿Cuánto sabe mi mamá? ¿Cuánto sabe mi papá? ¿De dónde estoy cuando no estoy en la escuela? ¿Cuánto sabe de lo que hago cuando estoy en la escuela? ¿Cuánto conoce a mis amigos, a mis amigas? ¿Qué pasaría si se entera de que consumo marihuana? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría si se entera que consumo cocaína o algún opiáceo o alguna otra sustancia ilegal? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se involucraría? ¿Buscaría ayuda? ¿Me castigaría? De lo que pudimos ver, el castigo no parece una buena alternativa. De hecho, sabemos que el castigo no funciona muy bien, ¿no? Porque vieron que castigar es como, te digo lo que no tenés que hacer, pero no te enseño mucho qué hacer. Y seguramente aprendemos más a partir de las actitudes de nuestros padres, de nuestras madres. Y podemos trabajar con las familias en el vínculo que estamos estableciendo, en la presencia. Y podemos brindar y fortalecer la presencia y la comunicación. Y el estar presentes no es solamente estar en cuerpo, ¿no? Les habrá pasado llegar cansados, o quizás allá al grupo de estudiantes que están allá al fondo, que a veces es difícil encontrar un momento para conversar, para charlar. A veces estamos compartiendo físicamente un espacio, pero estamos cada uno sumergidos en alguna realidad virtual ajena a la conversación del chat, del WhatsApp, del videíto, del reel, ¿no? Y nos perdemos los pocos momentos que con el ritmo actual podemos tener de conversar, de compartir, de qué fue lo mejor que te pasó hoy. Porque ojo, no les estamos diciendo que nos tenemos que convertir en una especie de espía para saber y poder seguir cada paso de lo que hacen o dejan de hacer nuestros hijos. Estamos hablando de comunicación, no de pronto volvernos así como ultra controladores, porque eso no va a servir. ¿Ustedes qué creen? Si de pronto el viejo o la vieja nos empiezan a decir: ¿y con quién estuviste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y por qué? ¿Y a qué hora volviste? ¿No? Capaz que eso no les invite a hablar. Y no creo que tampoco como mamá o papá nos sentamos muy cómodos desde ese lugar, ¿no? La comunicación no es interrogar. La comunicación requiere también de poder establecer un tipo de presencia. Una presencia empática,
donde yo puedo conectar y sintonizar con las vivencias, con lo que te está pasando, ¿no? Porque yo puedo llegar muy cansada de trabajar y vengo un poco en la mía, ¿no? Y vengo y te puedo decir, junta la ropa que dejaste tirada, ¿no? Puedo tener como desde mi lugar, desde lo que yo estoy pensando, y quizás me pierda detectar, me pierda darme cuenta de qué le está pasando, si le está pasando algo o no. Entonces, el poder estar presentes es una manera también de estar conectados con las vivencias subjetivas, con la realidad, y no solo con la mía, no solo con mi mundo mental, sino poder sintonizar con lo que les pasa a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y un poco para cerrar y después abrir a las preguntas, que ojalá tengan preguntas, es pensar esto, ¿no? El mejor regalo que podemos hacer a los demás es nuestra presencia verdadera. Estoy aquí para ti y estoy en serio. Bueno, muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta. De almuerzo para trabajar en esto. Agradecer a las autoridades que, como dije, han sido los facilitadores directos de esta posibilidad, a todos ustedes por haber venido, por haber escuchado, por haber participado, por haber preguntado, y como le dije antes, tomaron la pastilla roja, porque ahora los vamos a seguir convocando, los van a seguir trabajando, le van a seguir preguntando. Entonces, de ahora en más se sigue para adelante. Y creo que estamos en el camino que hay que ir. Entonces, bien. Va a ser compartida por los preventores, por el municipio, por los medios de comunicación local, es decir, que van a tener acceso a toda esta información, va a ser de público acceso. Segundo, la red de preventores o la red de prevención también está abierta para la gente que se quiera sumar, que quiera saber, necesita tener datos. Para eso también estamos abiertos nosotros también, como un organismo que tiene la intención de mejorar día a día para que tengamos una ciudad, como le dije, sana, saludable, y que podamos seguir teniendo una ciudad cada día más linda. Gracias por el tiempo compartido, gracias por acercarse, les deseo muy buena noche a cada uno de ustedes. Gracias.